Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno. Eh, y este es un video en el cual lo que quiero es expresar mi opinión sobre una noticia que he tomado conocimiento hace algunos días que involucra a la universidad de la cual soy egresado y que más que llamarme de algún modo poderosamente la atención por, por en sí el contenido de lo que ha sucedido, es más que todo para reflexionar y sobre todo tener en cuenta de los puntos que voy a mencionar, dado que ya es algo que realmente no se puede tolerar, es algo que es una falta de respeto y que se deben tomar acciones. Con esto no estoy queriendo incitar a violencia, pero sí a tener en cuenta que eh, si bien es cierto, existe la libertad de expresión, no podemos caer en el libertinaje y por ende todo tiene un límite. La libertad mía termina donde comienza la libertad de otra persona, pero siempre con respeto. El punto es el siguiente. Hace unos días salió una noticia, ahora ya creo que se debe haber viralizado regular en redes sociales, de que un estudiante de lo que es artes escénicas de la Universidad Católica, universidad de la cual yo soy egresado, iba a presentar o pretendía presentar una obra o una pseudo obra que se llamaba María Maricón. Lamentablemente este joven, pues dentro de lo que he leído, por decir un poco lo que quería dar a entender con esta muestra, era de que quería cuestionar el tema de la concepción religiosa, las formaciones que tenemos la mayoría de la población peruana, o gran número de la población peruana que somos católicos o que hemos crecido bajo la influencia bajo la religión católica. Estoy hablando del cristianismo católico específicamente, y sobre temas que son y siempre han sido un poco tabúes y controversiales, como el tema de la homosexualidad, el tema de cierto tipo de creencias o el tema del genio. Entonces, este joven lo que ha pretendido es cuestionar eso, según él, porque obviamente hay que también expresar lo que el autor de la pretendida obra quería plasmar, era eso, las controversias y cómo él quizás lo personalizaba, lo internalizaba o lo veía. Ahora, el punto es de que para promocionar su obra, este muchacho, pues comete una falta de respeto a toda vista, es algo que es innegable, de ponerse él, porque él es el que aparece en su afiche, obviamente no se hace difusión de algo que no se considera, solamente lo voy a describir. Él se pone en una imagen como si fuera la Virgen María. Entonces, la imagen es totalmente descriptiva y más el nombre del título, que es María Maricón, entonces ya de por sí hay un faltamiento de respeto. Él en su argumentación, porque esta obra ha sido sacada del contexto del festival que iba a hacer la universidad, que es un festival que normalmente hace para todo el tema de exposiciones de muertes de arte, en teatro, danza, etc. Inclusive ha tenido ya una crítica dura y ha sido rechazada tajantemente por Municipalidad de Lima, por el Ministerio de Cultura. El Ministerio se expresó que no tenía conocimiento ni de la obra ni del contenido de la misma. La universidad se ha manifestado también al respecto desde el rectorado sobre este faltamiento de respeto explícito a lo que es la religión católica. El joven obviamente dice que no ha querido faltar al respeto
Pero dentro de las declaraciones que él ha dado a un portal como es Infobae, que lo acabo de leer hace unos 10 minutos, eh, en sus mismas declaraciones se ve que ya hay una carga de intolerancia hacia la religión católica. Porque habla de que si tuvo preguntas inadecuadas por parte de un sacerdote, que creció escuchando ciertos tipos de premisas que con él no le parecen, no van, y que en un párrafo inclusive dice que no este, que hizo bien alejándose de la religión y de Dios. Entonces, a ver, creo que también le falta un poco de coherencia a su propio discurso. No me puedes decir que no atacas a la religión católica, que no le faltas al respeto, cuando estás diciendo que te has alejado de la misma. Si no hubiera querido atacar a la religión católica, como él mismo lo dice, simplemente podría haberle puesto otro nombre y no usar iconografía que es sabida y consabida desde siglos y de milenios que corresponde al catolicismo. O sea, no hay ninguna necesidad de que si tú quieres hablar sobre la homosexualidad o cuestionar tu propia sexualidad y hablar de temas tabúes, de temas de género, de temas de concepciones que tú consideres muy rígidas o arcaicas, o como suele mencionarse ahora, porque hay una corriente y lo voy a detallar en unos minutos, patriarcales y machistas, como está de moda tanto esas palabritas. No necesitas realmente faltar al respeto, no solamente a la imagen de la Virgen María, sino está faltando al respeto al mundo católico, a las personas católicas del Perú. Porque nosotros, los católicos que aceptamos a la Virgen María como una imagen sagrada, referencial de nuestra concepción religiosa, recordemos que hay cristianismo católico y no católico, entonces eso es una agresión directa, es un ataque directo. Entonces creo que este joven tiene que entender y tiene que aclarar un poco sus ideas de que para tocar temas que a ti te parecen tabúes o que tú quieres plasmar en una obra, una representación, sea pictórica, actuada, danzas, no necesitas ir en contra de modo tan explícito y tan burdo realmente contra lo que tú dices que son estereotipos castradores, que son estereotipos que limitan, que no ayudan a avanzar a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sobre esto yo quiero hacer tres reflexiones bien específicas y bien directas. Uno, que si bien es cierto, la universidad desde el rectorado ya se manifestó, el festival se ha anulado el festival, pues no va a haber el festival, parece este año, según las informaciones que tengo. Yo creo que la universidad tiene que recordar que digo porque yo soy parte de la comunidad universitaria como egresado de la PUC. Tiene que tener en cuenta algo, tiene que tener en cuenta que nosotros tenemos un vínculo con la Iglesia Católica. Entonces, cualquier faltamiento de respeto de este tipo o de otro tipo, si se diese, que esperemos no se dé, pues tiene que ser inmediatamente cuestionado por el hecho que somos, hasta en el mismo nombre tenemos Universidad Católica. Tenemos un vínculo porque desde los inicios de la universidad quienes llevaban el tema educativo eran los sacerdotes jesuitas. Tenemos el busto de uno de los fundadores, que es un sacerdote jesuita dentro de la universidad. Entonces, hay el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, conocido CAPU, hay la carrera de teología. O sea, por mucho que haya pluralidad, que haya un espíritu de humanidad, de conocer las ciencias humanas, no podemos llegar a soslayar este tipo
de actitudes. Si bien es cierto que bajo el tema de la pluralidad se está aceptando a personas que son del colectivo LGTB, que tienen a veces ideas medio izquierdistas, medio comunistas, porque yo puedo decirlo porque lo he visto en algún momento, y que estas personas de repente puedan estar dentro de los centros federados de las facultades, y ahí se basa la pluralidad. Lo que no se puede permitir es la falta de respeto, y eso es una falta de respeto clara. Entonces, si hay un carácter que conecta a la universidad con el catolicismo peruano, no debería de repente, desde el rectorado y desde el mismo decanato de la Facultad de Arte, pues poner un poco las barbas en remojo y evaluar bien los trabajos de sus estudiantes. El arte es libre, sí, pero el arte no tiene por qué ser libertino, y mucho menos tiene que faltarle al respeto a otras personas. Y eso es lo que ha pasado. Por muchas disculpas que se den, hay un tema que está vigente, y es que se tiene que comenzar a poner cotos, no al arte, sino a cómo se manejan los conceptos que se quieren llevar en expresiones artísticas. Y esto es una clara muestra de que no ha habido un buen manejo por parte probablemente del profesor, del decanato de la facultad, y que esto haya salido a la luz y haya tenido que recibir la reacción que de algún modo se entiende que tiene que darse, porque no se puede permitir esto. Y sin desmedro, de acá no se ofende a nadie, simplemente se está diciendo las cosas tan concretas y objetivas como son. Ahora, segundo punto. Desde hace ya varios años se está dando una corriente progresista en Latinoamérica que viene de Estados Unidos, que viene de Europa, y que tiene que ver con ideología de género, que involucra a los colectivos LGTB, y también involucra a colectivos feministas radicales. No estoy hablando del movimiento feminista de sus inicios, o primera ola, segunda ola, como, bueno, hay estudiosos sobre el tema, pero los últimos que ya van en como se puede decir en sencillo, la guerra total contra el patriarcado, el falocentrismo, el machismo mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Que son lamentablemente terminologías que se están volviendo muy, muy de moda, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el tema de la inclusión, mal usado el término inclusión, el punto es que no importa el tema de tu orientación sexual. El punto es que tú sepas respetar a las otras personas con sus ideas, con sus creencias. Ahora es muy fácil hablar que alguien que no esté de acuerdo con la opinión del colectivo LGTB, o de las personas que apoyan al colectivo o apoyan a las feministas actuales, pues te pueden decir misógino, te pueden decir machista, te pueden decir homofóbico, etcétera, etcétera. Y muy a la ligereza se toma esto. O sea, es muy fácil abrir la boca y soltar, tú eres así porque no piensas igual que yo. Disculpe, ¿y dónde quedó la famosa tolerancia que ustedes o que esos grupos pretenden decir que son? Que no son inclusivos, que son tolerantes. Y porque cuando uno le dice no estoy de acuerdo contigo, o no me parece lo que tú piensas, no, que eres así, que eres así, que eres así. Esas corrientes están viniendo y han llegado a asentar bases fuertes en Latinoamérica, en Argentina, en Europa, está en España, aparte de otros países, pero donde ya inclusive se han metido en políticas de Estado. Y eso sí es un peligro. ¿Por qué? Porque ya quieren acomodar todo a como ven las cosas ellos. Una cosa es que se les respete, otra cosa es que quieran cambiar el modo de vida de toda la población de un país a como ellos quieren vivir. Y eso no es tolerable, y eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque hay un modo de vida establecido, y que es lo que ha llevado a que los países sigan avanzando y se sigan desarrollando en mayor o menor medida. No es por un grupo pequeño
que probablemente no llega ni a representar ni al 5% de la población de un mismo país, y que se quiera cambiar leyes, que se quiera cambiar normas, que se quiera cambiar la justicia y se quiera incluir términos absurdos como crímenes de odio, y que quede solo a una interpretación subjetiva. Eso sucede en España, sucede en Argentina, y lamentablemente esto no tiene ni pies ni cabeza. No podemos esperar ni tolerar a que esa situación se dé en el Perú. Si bien hay intentos, y ya ha habido intentos de legalizar leyes pro colectivo LGTB, pro colectivos feministas, que son, como se dice, leyes con nombre propio, no se puede tolerar que se nos quiere imponer al resto de la población que no estamos de acuerdo con la forma de vista, de conducirse que estos grupos tienen, pues como si fuera un dogma, o como si fuera algo que no tiene que ser así porque así avanza el mundo. No, el mundo no avanza así, eso es una gran mentira. Eso corresponde a intereses de grupos que son minoritarios y que quieren imponer su estilo de vida al resto de la población, y es algo inaceptable. Quiero tocar, por ejemplo, dos casos muy puntuales. En Argentina hace un par de años se hizo, dentro de la marcha del orgullo LGTB, se hizo una burda significación de la Virgen María abortando, como si hubiera abortado a Jesucristo. ¿Eso no es falta de respeto? ¿Eso hay que celebrarlo acaso? Eso es intolerancia pura y dura de las personas que dicen que son más tolerantes que el resto. En España se quieren anular nombres de calles o de plazuelas o celebraciones religiosas católicas porque autoridades que son proclives a la corriente progresista, a apoyar los grupos LGTB, grupos feministas radicales, están viendo con malos ojos y que consideran que perennizar las celebraciones tradicionales, que son católicas específicamente, o que si una calle se llama Santa Isabel, digamos, de la Herradura, no, porque eso puede ser ofensivo. Disculpen, si esas muestras no son suficientes, no podemos tolerar que eso pase acá en el Perú y en el resto de Latinoamérica. Eso es lo que algunos autores y estudiosos sobre el tema le llaman la batalla cultural, y que está metido también en el comunismo, que ya no pega en tanto en la fuerza política y se cuela debajo de otras concepciones supuestamente apoyando, cuando la verdad es un interés propio. Y tercero y último punto, sí hago un llamado a todos los católicos del Perú a que este tipo de intentos, porque así lo voy a calificar, este tipo de intentos de faltamientos de respeto a nuestra fe sean totalmente rechazados, porque no podemos permitir que nuestra fe sea cuestionada por puntos de vista o por ideologías. Si bien es cierto, y como también mencionaba el joven que pretendió que se estrenara su muestra teatral o artística, si queremos llamarlo así, que decía, el Perú es un país laico. Sí, el Perú es un país laico, nadie niega eso, está en la constitución política inclusive, pero el Perú le tiene una gran deuda tanto en el desarrollo como sociedad y como país a la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo, y literalmente es desde prácticamente su fundación como república. Y si no, creo que tiene que ver y revisar la historia del Perú y cómo fue creciendo de la mano con la Iglesia Católica y el aporte que le hace la Iglesia Católica, no solamente por el tema de religión, sino por el tema sociocultural, por el tema de la intervención a favor de las poblaciones más deprimidas,
desde el desarrollo de comunidades dentro del país, que lo sigue haciendo. Cosa que hasta donde yo tengo entendido no hacen ni los grupos del colectivo LGTB ni los grupos radicales feministas o ideológicos. Pero la Iglesia Católica sí lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Entonces, a todos los católicos del Perú, creo que debemos estar muy atentos a que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir. Y debemos poner nuestra voz firme y decidida en el hecho de poder parar este tipo de faltamientos de respeto, que no solamente, como les digo, no solamente va a las imágenes que consideramos sagradas, a las imágenes a las cuales, o a las personas, porque más que ya que una imagen representada en una iglesia, la Virgen María para los católicos es la Madre de Cristo, y como madre merece todo el respeto del mundo por generaciones. Entonces, este tipo de supuestamente actos de reflexión o de autocuestionamiento pueden llevarse de modo muy diferente y no necesitan insultar, que es lo que ha pasado, a una persona tan importante para el mundo católico en general, no solo a los católicos del Perú, sino en general, como faltar el respeto a la Virgen María. Inclusive creo que dentro de sus declaraciones que también como que se personificaba en Santa Rosa, otro faltamiento de respeto. Entonces creo que esto sí tenemos que tenerlo bien en cuenta. Los católicos debemos alzar nuestra voz y sentarnos firme en nuestra posición de que rechazamos este tipo de actitudes y de intentos de burla, porque es una burla, y de ataques a la Iglesia Católica y al catolicismo en el Perú, al igual que en el mundo. Lamentablemente en otros países del mundo no se dan esto por un supuesto espíritu de desarrollo que no tiene nada que ver con el hecho de que ataquen tu fe o ataquen tus creencias. Entonces, amigos, estemos pendientes a esto y pues que las cosas puedan realmente mejorar, porque también hay que ser sinceros, hay una carencia de valores en no solamente el Perú, sino en el mundo, en Latinoamérica y en el mundo, que está llevando a que ideologías, pensamientos irracionales, creencias que no tienen sustento, pues por intereses de grupos pequeños se quieran volver normas y regir la vida del resto, cuando si se está hablando de libertad no se puede pretender imponer algo que sea de un grupo particular específicamente. Un abrazo y bueno, como siempre estemos atentos, que Dios los bendiga, la Virgen María los acompañe y los proteja, y nos estaremos viendo en otro momento. Hasta luego.